Y dice el principio de causa y efecto, que toda causa tiene su efecto, que todo efecto tiene su causa, que todo ocurre de acuerdo con la ley y que el azar no es más que el nombre dado a una ley desconocida, que hay muchos planos de causación, pero ninguno escapa a la ley. La mente es un motor. Los pensamientos son fuerza o energía que genera la mente. Esta energía sale de nuestra mente en vibraciones, en ondas, que por obra y gracia de la ley del ritmo regresa a nosotros, trayéndonos el futuro que hemos recogido. Es decir, que el futuro es análogo a lo que hemos sembrado. Si haces un bien a alguien o si hablas bien de alguien, esas palabras o ese acto bueno salen en vibraciones de color. El color atrae las vibraciones de su mismo color y regresan aumentando el bien que hiciste. Si piensas o hablas mal de alguien, es negativo. Lo has sembrado en el polo negativo. Sale de color gris o negro, dependiendo de la cantidad de maldad que contiene. Recoge en su camino cantidad de energía del mismo color y te regresa aumentado en fuerza. Ese es bastante duro esto, ¿no? Es decir, de comprender esto es bastante duro. A ver, veamos, de analizar párrafo por párrafo para poder entender mejor. Entonces, el primer párrafo decía que toda causa tiene su efecto y que todo efecto tiene su causa y que todo ocurre de acuerdo a la ley y que el azar o la suerte y la mala suerte no existen, o sea, no es más que el nombre dado a una ley desconocida. Hay muchos planos de causación, pero ninguno escapa a esta ley. Entonces, no pensemos que lo que nos ocurre en nuestra vida es, bueno, por el azar o por la suerte o la mala suerte. No, esta ley nos está diciendo que todo lo que sembremos y lo que hagamos, vamos a ver cosechar el día de mañana. No nos dicen qué momento, pero sabemos que si hemos hecho algo malo, si hemos cometido algún error en nuestras vidas, tenemos que esperar que en algún momento el golpe nos llegue, porque no hay forma de esquivar este principio de causa y efecto. ¿No? Por la ley del ritmo, como dice más abajo, va a llegar en algún momento. En el segundo párrafo dice, la mente es un motor, los pensamientos son fuerza o energía que genera la mente. Esa energía sale de nuestra mente en vibraciones, en ondas que, por obra y gracia de las leyes del ritmo, regresa a nosotros, trayéndonos el futuro que hemos recogido. Es decir, que el futuro es análogo a lo que hemos sembrado. ¿No es cierto? Entonces, en la misma medida que vamos sembrando cosas positivas o negativas, vamos a recibir multiplicado, no igual, multiplicado. Se dice que 7 veces más llega a nosotros lo bueno que hacemos o lo malo que hacemos. De manera que imagínense lo complicado que es. Si hacemos cosas negativas, algún momento nos va a caer esa piedra llamada del karma también, porque este principio es conocido también como la ley del karma. Algún rato nos va a coger y vamos a tener que ser capaz de soportar aquello que hemos sembrado, pues multiplicado. Entonces, tenemos que tratar, conociendo este principio, tratar de cuidarnos, principalmente cuando nos relacionamos con otras personas o cuando hablamos y decimos cosas que no debemos hablar de repente y pueden afectar a otras personas, saber que eso va a tener sus consecuencias, ¿no? Entonces este principio nos invita a tener más cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que creamos, para que tengamos buenas recompensas y las recompensas no sean tan duras que nos van a hacer caer a lo más profundo de repente nuevamente y luego va a ser más difícil levantarnos. Vamos a levantarnos seguramente después de ese golpe que nos va a ayudar también mucho porque los golpes finalmente también son buenos para poder reaccionar y no cometer nuevamente el día de mañana ese mismo error. Entonces, si logramos asimilar de esa manera, puede ser beneficioso, pero mientras podamos, me parece evitar un poco que los golpes no sean muy duros por nuestros propios errores, tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos que tratar de no caer demasiado en situaciones que podamos arrepentirnos el día de mañana.
Y el tercer párrafo dice, si haces un bien a alguien o si hablas bien de alguien, esas palabras o ese acto bueno salen en vibraciones de color. El color atrae las vibraciones del mismo color y te regresan aumentado el bien que hiciste, ¿no? Es decir, hemos dicho que cuando hemos estudiado el principio de vibración, que esas vibraciones generan también un color. Los colores positivos son colores brillantes, son colores claros. Entonces, esos colores cuando salen, después de que has dicho algo, o has hecho alguna cosa buena, digamos, seguramente vas a atraer, como les digo, por vibración, como un imán, digamos, vas a atraer todos esos colores y esas vibraciones similares. Y todo es como esto regresa por la ley del ritmo, te vas a regresar y te vas a regresar pues aumentado en bien. El bien que has hecho te va a llegar también. Pero si has hecho mal, ahí está el gran problema. Ahí está el gran problema, ¿no? Luego el último parrafito dice, si piensas o hablas mal de alguien, es negativo. Lo has sembrado en el polo negativo y sale en color gris o negro, dependiendo de la cantidad de maldad que contiene. Recoge en su camino cantidad de energía del mismo color y regresa aumentado en fuerza. Ahí es el problema. Este cuarto párrafo nos está diciendo que si hacemos las cosas malas y sembramos algo en negativo, entonces esa energía gris o negra que ha salido de ti mismo se va a juntar por vibración, se va por similitud con otras vibraciones negras, vibraciones malas, y por la ley del ritmo va a ir y te va a golpear nuevamente. De manera que eso hay que tratar de evitar. Hay que tratar de evitar mientras se pueda hacerlo, ¿no? Porque si no es complicado a veces. Y esto nos ocurre a todos, o sea, nadie se salva de este principio mientras viva con la conciencia en los tres mundos inferiores. Es decir, ahí hay situaciones difíciles por las que tenemos que pasar en el día a día como una experiencia más en nuestras vidas, y si no sabemos calcular, si no sabemos un poco tratar de controlar todo esto, podría causarnos problemas, ¿no? Entonces, tratar de evitar en lo posible y tratar de ir avanzando así, siendo más controladores de lo que decimos y hacemos y creamos para que las cosas sean también más llevaderas en nuestro diario vivir. Básicamente eso es lo que nos dicen estos cuatro primeros párrafos. Entonces vamos a continuar desde donde está marcado, que dice, esas causas que siembras tienen que dar su fruto en efectos antes que quede liberado. Si siembras discordias, tienes que recoger discordias. Si siembras bondad, amor, ayuda, tienes que recoger bondad, amor, ayuda. Lo que siembras que sea constructivo o destructivo, lo verás devolverse. ¿Cómo puede la gente seguir creyendo que pueden impunemente ser amor, felicidad, decir todas las cosas buenas de la vida si solo siembran cosas malas? No siempre se puede devolver la cosecha inmediatamente. El planeta Tierra tiene una cantidad enorme de deudas acumuladas de todo el mundo y se desahoga por donde puede, en tempestades, ciclones, terremotos, desastres marinos, derrumbes, inundaciones, erupciones volcánicas, etc. Muchas veces las personas a quienes hemos dañado en alguna forma se mueren antes de que se haya podido saldar la cuenta con ellas. Y tiene que haber una oportunidad para saldarla en el futuro, porque Dios es infinita misericordia y no deja a un hijo suyo en eterno castigo sin darle la oportunidad de saldar sus deudas. Por eso es que Dios ha instituido la reencarnación para dar oportunidad de pagar deudas y para dar también oportunidad de cobrar el bien carnal y material que hayamos merecido. A ver, esta hoja analizaremos desde donde dice el primer párrafo, esas causas que siembras tienen que dar su fruto en efecto antes que quedes liberado.
Si siembras discordias, tienes que recoger discordias. Si siembras bondad, amor, ayuda, tienes que recoger bondad, amor y ayuda. Las cosas que siembras, que sea constructivo o destructivo, lo verás devolverse. Entonces acá en este primer párrafo nos está indicando que debemos primero tener cuidado en lo que sembramos, porque si sembramos cosas malas, como, como dice acá, por ejemplo, discordias, eh, vamos a recoger aquello que corresponde, digamos, a lo que hemos generado nosotros mismos. No vamos a recoger cosas buenas si sembramos cosas malas. Entonces, debemos tratar de sembrar siempre cosas buenas como el amor, la ayuda, la bondad. Entonces vamos a cosechar eso mismo, ¿no? Porque como hemos hablado antes, todo esto tiene que ver con las energías. Y las energías se mueven dentro del éter y luego en algún momento deben retornar. Si vamos a sembrar cosas malas, vamos a recoger cosas malas también. Pero si vamos a sembrar cosas buenas, recoger cosas buenas. Entonces, cuando sabemos esta ley, debemos ser muy observadores, muy cuidadosos con todo lo que hacemos, porque estamos generando situaciones para el futuro. Cualquier cosa que hagamos, que digamos, que vayamos a crear, el día de mañana va a tener sus efectos en el mundo material, ¿no es cierto? Entonces, hasta nuestros pensamientos, a veces cuando los pensamientos son buenos, vamos a recoger cosas buenas, pues si los pensamientos son malos, también vamos a recoger cosas malas. Entonces, hasta eso tenemos que tener cuidado con con lo que pensamos, con lo que sentimos y con lo que hacemos o con lo que cómo actuamos en el mundo material, porque todo esto se llega en algún momento y se precipita, digamos, al mundo material. Si se lo trabaja en el mundo interno, se lo construye como causas, digamos, de situaciones futuras y los efectos los vamos a ver en algún momento. Eso es inevitable. Por eso existe esta ley, este principio de causa y efecto o del principio del karma, ¿no? Ahora, el segundo párrafo dice, ¿cómo puede la gente seguir creyendo que pueden impunemente ser crueles, calumniadores, malhumorados, violentos, mezquinos y esperar tener salud, amor, felicidad, es decir, las cosas buenas de la vida, si solo siembran cosas malas? ¿No es cierto? Entonces, las personas eh, que de alguna forma son negativas y tienen ese tipo de situaciones que tienen que ver con esa energía negativa, digamos, no pueden esperar cosechar cosas buenas, o sea, no tienes de tal manera que es mucha gente que no sabe esto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la oportunidad, digamos, de transmitir en nuestro medio ambiente cómo es que funcionan estas leyes, principalmente esta ley que es una de las más fuertes que hay dentro de las leyes, porque es una ley que se va a precipitar el día de mañana y a veces no sabemos por qué nos ocurren ciertas cosas, digamos, negativas o positivas. Entonces hay que dar la explicación de cómo es que funciona todo esto y cómo es que las cosas se van precipitando en el mundo material. Entonces, cuando conocemos esto, hay que transmitirlo, ese es el servicio, ¿no?, que podemos realizar nosotros en el medio ambiente. El siguiente párrafo dice, no siempre se puede devolver la cosecha inmediatamente. El planeta tiene una cantidad enorme de deudas acumuladas de todo el mundo y se desahoga por donde puede, en tempestades, ciclones, terremotos, desastres marinos, derrumbes, inundaciones, erupciones volcánicas, etc. Acá también estamos viendo que este tipo de cosas, de desastres naturales, se están dando con mayor intensidad en la actualidad. Entonces, tiene que ser producto de algo que la humanidad ha hecho anteriormente y que ahora está
pagando las consecuencias. Probablemente en esta misma vida hemos generado situaciones que hemos dañado, por ejemplo, el medio ambiente, hemos hecho cosas que no deberíamos hacer como seres humanos sin tener el cuidado de conocer esta ley y de saber que todas esas acciones que hemos tomado por intereses económicos, intereses personales o cualquier otra situación, en algún momento tiene que tener una reacción. Y esa reacción se da acá como estamos viendo con estas cosas que ahora mismo estamos viendo en nuestro planeta, ¿no? Terremotos, ciclones, desastres marinos, derrumbes, inundaciones. Es lo que estamos viendo a diario. Si ustedes ven la televisión, van a ver estas cosas muy a menudo. Entonces, algo la humanidad ha tenido que hacer previamente para que esté ocurriendo esto, ¿no? Entonces, la vida nos devuelve aquello que sembramos como humanidad también. Todo lo que la humanidad hace mal o bien va a ser recompensado en el futuro con cosas buenas si haces cosas buenas, pero con cosas malas si has hecho las cosas, no has hecho las cosas correctamente. Eso más o menos nos quiere decir este párrafo, ¿no? Y el último párrafo dice, muchas veces las personas a quienes hemos dañado en alguna forma se mueren antes de que se haya podido saldar la cuenta con ellas. Y tiene que haber una oportunidad para saldarle en el futuro, porque Dios es infinita misericordia, no deja a un hijo suyo en eterno castigo sin darle la oportunidad de saldar sus deudas. Por eso es que Dios ha instituido la reencarnación, para dar la oportunidad de pagar deudas y para dar también la oportunidad de cobrar el bien carnal y material que hayamos merecido. Es decir, esta ley del karma o de causa y efecto no es que funciona solamente en una vida, es decir, en esta vida hasta que nos llegue el momento de la muerte va a funcionar, sino que se acumula. Es decir, si no hemos logrado saldar nuestras deudas pendientes en esta vida, todo eso que quedó pendiente se va a ir a una siguiente vida. Y cuando volvemos a nacer, como dijimos antes, volvemos con la misma mochila que nos hemos ido y las cositas pendientes que tenemos a medida que vamos retomando conciencia desde la niñez hasta la adolescencia, hasta la madurez, vamos a ir, vamos a tener que saldarlo de alguna forma o de otra. No podemos seguir dejando pendiente. Entonces, cuando venimos a una vida y nos pasa ciertas cosas inexplicables, probablemente para nosotros, debemos tomar conciencia que si algo está ocurriendo así es porque hemos dejado pendiente situaciones de vidas anteriores. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que tratar de corregir, hay que tratar de saldar aquello, hay que tratar de perdonar a las personas a las que hemos podido dañar en una vida anterior. Hay que tratar de corregir todo esto porque mientras no lo hagamos, esto va a seguir viniendo y cada vez con mayor fuerza. Por ejemplo, si hemos hecho daño a alguna persona, por decir algo en el trabajo, vamos a decir, una persona lejana, no un familiar, una persona lejana, hemos hecho algún daño que ha sido muy fuerte para la persona afectada, ¿no? Y en esta vida no hemos corregido, no nos hemos disculpado, no, no, no hemos hecho nada que pueda ayudar a corregir aquella nuestra falta que hemos cometido con esa persona y luego nos morimos y no hemos hecho nada para superar aquello. ¿Qué ocurre? Lo que nos dice el maestro tibetano es que en la próxima vida, la vida misma te va a juntar en asociación más cercana con la persona con la cual tienes algo pendiente. Es decir, esa persona que puede haber sido un compañero de trabajo, por decir algún ejemplo simplemente, puede que en la otra vida sea un pariente tuyo, puede que sea tu hijo, tu padre, tu hermano, tu primo, y te va a poner más cerca de esa persona para que corrijas y perdones a esa persona por el daño que le has causado en una vida anterior. Imagínense. Es así como funciona esta ley. Es muy fuerte, por eso les digo, es muy fuerte y hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando tomamos conciencia, cuando hagamos un examen de todo lo que hemos hecho en esta vida y pongamos a un lado las cosas malas que hemos hecho, que hemos creado con las personas que hemos tenido dificultades, tratemos en lo posible de corregir todo aquello, de saldar esas cosas pendientes que podamos tener con personas a las que hemos dañado y no llevarnos esa carga para una vida futura, porque no, como les decía, por el hecho de que vamos a morir en algún momento, no se va a borrar aquello. Eso va a quedar, va a prevalecer.
eso va a volver dentro de nuestros átomos permanentes del cuerpo físico, emocional y mental, que es donde se almacena toda la información de una vida previa, y vamos a volver con esos mismos átomos permanentes donde está la información y vamos a seguir evolucionando a partir de ahí. Entonces, todo lo que quedó en el átomo va a salir en una vida posterior y vamos a tener que corregir en algún momento, no se pierde nada. La ley de causa y efecto nos asegura que todo el daño que hacemos va a ser pagado en algún momento, en una vida o en una vida subsiguiente. Y todo lo bueno que hacemos va a ser recompensado también en esta vida o en una vida posterior, de manera que ahí tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que sembramos, ¿no? Por entonces, nos va a juntar también con esas personas que hemos dañado. ¿Para qué? Para que podamos corregir aquello, ¿no? Eso nos está diciendo en este segundo paso. Y el último párrafo dice, cuando los seres humanos se dan cuenta de que ellos mismos son los causantes de todos sus males y de todas sus calamidades, de todas las limitaciones de su mundo, y de pronto desean arreglar las cosas sinceramente, ese deseo es el que cuenta y es necesario que sepan que toda clase de asistencia les es dada. Tenemos que tener el deseo verdadero de corregir aquello que estamos conscientes que no hemos hecho mal. Pero si no tenemos ese deseo, ¿cómo vamos a pretender transmutar aquellas cosas negativas que hemos hecho anteriormente? Tenemos que tener esa necesidad interior de cambiar las cosas, esa sinceridad de corregir todas las cosas malas que hemos hecho. Cuando tengamos ese deseo, entonces vamos a poder corregir y dice, toda ayuda nos va a ser dada, es decir, nuestra propia alma nos va a ayudar a que corrijamos todas aquellas cosas malas que verdaderamente queremos corregir. Aquí es muy importante lo que tú quieres hacer, lo que tú deseas hacer. Si quieres corregir verdaderamente, vas a corregir de una u otra forma. Pero si no le das importancia, si lo dejas pasar, si piensas que al dejarlo pasar va a quedar con el tiempo superada la situación, no es así. No es así. Tienes que, de alguna forma, demostrarte a ti mismo y demostrar a los demás que has cambiado y que quieres corregir las cosas malas, que ahora eres una persona nueva, renovada, diferente, que estás queriendo hacer las cosas correctamente, que estás queriendo transmutar todas aquellas cosas malas. Transmutar es cambiar, estás queriendo cambiar lo que eras antes. Si demuestras, te demuestra a ti mismo y demuestra a los demás en tu medio ambiente que has cambiado, entonces vas a lograr corregir todo aquello ese peso que tenías de cosas malas que has hecho. Ya no te lo vas a llevar a una próxima vida, que es lo importante. Entonces, tenemos tiempo todavía de hacerlo y mientras tengamos tiempo en esta vida, hay que trabajar en esto. Hay que hacer, como les digo, una recapitulación de las cosas malas que hemos hecho, yendo hacia atrás y viendo a quiénes hemos podido dañar. Y luego la vida nos va a juntar seguramente nuevamente y nos va a dar la oportunidad nuevamente de corregir todo aquello. Y cuando nos dé esa oportunidad, no la perdamos, no la desperdiciemos esa oportunidad. Hagamos sinceramente y tengamos el propósito sincero de corregir. Si lo hacemos de esa forma, vamos a poder empezar a limpiar nuestro karma, a limpiar, a borrar y a estar más livianos, a estar más liberados.